Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho, bienvenidos a esta perla de la palabra. Hoy vamos a compartir acerca de la gracia de dar, con una salvedad. Y es que cuando hablamos de dar, no solamente se trata de dinero, aunque lo incluye, sino se trata mucho más allá de todo lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. Y la palabra también en Juan capítulo 3, versículo 27, nos recuerda que nada tenemos nosotros que no nos sea dado del cielo. Por lo tanto, cuando se trata de dar todo lo que Dios nos ha dado, dones, talentos, habilidades, capacidades, y lo material, etcétera. En 2 capítulo 8, versículos del 1 al 4, encontramos algo que es importante y que se refiere a la gracia de dar. Dice la palabra: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Como vemos en este pasaje, está hablando de la gracia de dar y está hablando de dar conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Lo consideraban un privilegio, y si bien es cierto, esto se refiere a cuestiones materiales, también se refiere a otras cuestiones, porque dice la palabra que en primer lugar se dieron a sí mismos. Lo dice en el versículo 5, y dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces si bien estaba haciendo énfasis en lo material, también implicaba todo lo demás que hemos hablado. Hemos hablado dones, talentos, habilidades, capacidades, tiempo, etcétera. La gracia, el dar, es una gracia y un privilegio, como lo menciona este pasaje, y también lo dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y en el versículo 37 que antecede dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Está hablando de lo mismo, de dones, talentos, habilidades, capacidades, y también incluye lo material. En 2 capítulo 9, versículo 8, dice la palabra, y si lo ponemos en contexto, lo vamos a ver en el del versículo 6 al 8, dice la palabra: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Notemos que dice que teniendo siempre en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. En 2 capítulo 9, versículos del 10 al 11, también hablando de la gracia de dar, dice la palabra: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio acción de gracias a Dios. Así que el tema de dar
si bien es cierto, implica lo económico, también implica todas las demás cosas que Dios nos ha dado, como ya mencioné, dones, habilidades, capacidades, talentos, etcétera. Y notemos algo también en el pasaje con el que iniciamos este estudio, esta perla de 2 Corintios 8, 1 al 4. Dice que los macedonios dieron a pesar de su profunda pobreza, a pesar de que no podían tener tal vez muchos bienes materiales, muchos dones, muchas habilidades, pero dieron de lo que tenía, y lo dieron sin pretextos, sin autojustificaciones, sin excusas, con gozo, porque Dios ama al dador alegre, como lo vimos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. No dieron por tristeza, no dieron por necesidad, no dieron por compromiso, no dieron por negocio, sino que lo dieron con alegría, y lo dieron con abundancia, con generosidad, y la generosidad es algo de lo cual el Señor nos habla muy continuamente, porque es parte de su carácter y Él quiere formar ese carácter de generosidad en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Éxodo 35:5 dice: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. En Isaías 32:8 dice: pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 5, la palabra dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es decir, el Señor quiere formar en cada uno de nosotros generosidad. ¿Para qué? Para que demos de todo lo que tenemos conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas, comenzando por darnos a nosotros mismos. Si no, el dinero es simplemente una puerta que se abre, que necesitamos abrir. El dar dinero es una puerta que necesitamos abrir para abrir la puerta de la generosidad, y de la generosidad en todas las cosas. Si no somos capaces de dar lo externo, ¿cómo vamos a dar lo interno? Recordemos que la palabra de Dios dice en Hebreos 11:3 que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Es decir, si tenemos generosidad en lo externo, vamos a tener generosidad también en lo interno. El dar es una forma de contrarrestar, de liberarnos, de sanarnos, de restaurarnos respecto a la codicia y la falta de generosidad. Y la codicia es el amor al dinero, el amor a las cosas. La palabra también dice que la codicia o el amor al dinero es la raíz de todos los males, y que por ella se extraviaron de la fe muchos y fueron traspasados de muchos dolores, como dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Y los que quieren enriquecerse, retener lo que Dios les ha dado, caen en tentación y lazo del diablo, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Y pues también la palabra en 1 Timoteo 6:9 y en Proverbios 1:19 nos habla de que la codicia hunde a los hombres en destrucción y perdición. Y eso lo vemos muy claramente expresado en la cuestión económica, en la codicia económica. Una persona que es codiciosa económicamente no solo lo va a hacer en lo económico, no va a tener generosidad no solo en lo económico, sino no va a tener generosidad en dar de su tiempo, consuelo, ánimo a las demás personas. ¿Por qué? Porque la codicia
codicia viene de encerrarnos en nosotros mismos, de ensimismarnos en nosotros mismos, y si nos ensimismamos en nosotros, no somos capaces de amar verdaderamente a Dios y de amar al prójimo. Por eso es importante crear en cada uno de nosotros esa generosidad. Es la expresión del carácter de Dios en nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:18 que el Espíritu Santo está transformándonos de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Y una de las cualidades, todas son importantes, pero en cuanto a nuestra salvación, la cualidad de generosidad del Señor se manifestó dando a Cristo para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos y tener vida eterna. De tal manera que la generosidad es una cualidad del carácter de Dios y que quiere formar en nosotros, y que no solo se refiere a lo económico, aunque lo incluye y comienza por ahí, pero el Señor lo que quiere es que aprendamos no solamente a dar de lo externo, que es el dinero, sino a dar de lo interno, es decir, de nuestras dones, capacidades, habilidades, talentos, tiempo, etcétera. Así que deberíamos aprovechar cada oportunidad que tenemos de dar de todas en cualquier cosa, para ir creando ese corazón generoso, ese carácter de generosidad que Dios quiere formar en cada uno de nosotros, y por el otro lado, salir de la codicia, que es todavía parte del corazón engañoso y perverso que teníamos en la vieja manera de vivir. El dar es una manera de avanzar en la renovación de nuestro entendimiento, en la renovación de nuestra vida, en despojarnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo, como dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Así que debemos aprovechar toda oportunidad de la gracia de Dios de dar. ¿Por qué? ¿Y por qué es gracia? En primer lugar, porque implica una transformación que Dios ha hecho en nuestro corazón, y por el otro lado es un canal de bendiciones, porque dando es como recibimos. En la medida en la que no damos, en esa misma medida no recibimos, pero en la medida que damos, sí recibimos, y eso nos enriquece en todas las cosas para seguir dando. Cuando Dios nos pide es porque Él nos quiere dar, y cuando Dios nos da es porque nos va a pedir para darnos más. Así que en lugar de renegar del dar, y donde más renegamos es en la cuestión del dinero, porque es lo más evidente, pero como ya mencioné, cuando estamos cerrados a dar de nuestros bienes materiales, también vamos a estar cerrados a dar de nuestros bienes espirituales, de nuestros bienes internos. ¿Por qué razón? Porque la codicia es una actitud egoísta, y el egoísmo no solo aplica al dinero, el egoísmo aplica a todas las cosas. Así que recordemos, es importante que usted y yo tengamos en mente que lo que Dios quiere formar en nosotros es un corazón generoso, y que deberíamos aprovechar cada oportunidad que tenemos de dar no solo dinero, sino talentos, habilidades, capacidades, dones, etcétera. Todos tenemos mucho que dar. Un buenos días es alegrarle el día a otra persona. El bendecirla es también una forma de dar. El animarla, el consolarla, el darle un consejo, etcétera. Todas esas son formas de dar que necesitaríamos desarrollar, y que la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3 dice que nuestras palabras sean para edificación, exhortación y consolación. La palabra también en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 nos dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, y que no solo veamos por lo nuestro, sino que también veamos por lo de los demás. Y eso, el servicio también es una forma de dar.
Así que aprovechemos cada oportunidad, porque eso al final lo que damos nos va a venir de regreso, y nos va a venir de regreso aumentado. Así que va a venir a enriquecernos más. No es una pérdida, es una ganancia. Y aparte de ello, la ganancia de despojarnos de todas esas, de todo el egoísmo y de todo el afán y la ansiedad que puede significar el estar atesorando las cosas para nosotros mismos. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida tarde, y si Dios lo permite, más adelante nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra y seguir edificando nuestra fe en el Señor. Bendiciones y un abrazo para cada uno, y nuevamente gracias por conectarse.